Hola mis queridas amigas, mi gente bella. Aquí estamos de nuevo. Vamos a hacer unas calabazas ahora que se acerca el tiempo de Halloween y los vamos a hacer en pendientes, pendientes, aretes, en cada lugar se le llama de una manera, pero aquí nos entendemos. Para esto vamos a necesitar hilo color naranja con un poquito de color verde, la aguja de ganchillo que corresponda al grosor de cada uno. El mío es un hilo muy delgadito, entonces yo lo voy a poner doble porque es muy delgadito. Entonces yo lo coloco con doble hebra para que me dé un grosor, no llega a los 2 milímetros, pero bueno, ahí está. Lo mismo con el otro verde también lo pondré en doble hebra. Si el que tienes tú es un poquito más grueso, no necesitas poner doble hebra, ¿vale? La aguja de ganchillo voy a usar el 1,75 porque aquí podemos verlo, ¿sí? Ahí se ve, 1,75. Porque el hilo ya les digo que es delgadito. Vamos a necesitar un poquito de relleno, poquito porque las calabazas son muy chiquitas. Aguja lanera. Vamos a necesitar los ganchitos para los pendientes. Yo le pongo anillitas, pero si no tienes anillita, no pasa nada. Se puede poner el ganchito directamente. Y una herramientita que yo uso para abrir los ganchitos. Y con esto tenemos, no es mucha la cantidad que se necesita porque ya ven que las calabacitas son chiquitas. Bien, vamos a comenzar. Como ya he dicho, voy a usar doble hebra. Este hilo es algodón, pero puedes usar acrílico, tipo hilo crochet, perlé, cualquier hilo que tengas. No lana, ¿eh? Lana no, hilo. Bien, comenzamos haciendo 8 puntos de cadeneta. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacemos una más de subida, 8 más 1. Y ahora vamos a hacer con punto medio alto. ¿Qué es el punto medio alto? Pues que cogemos la lazada, pinchamos en esta última cadeneta, no la anterior, y cerramos como si fuera un punto normal. Cogemos la lazada, pinchamos en la cadeneta, tenemos 3 lazaditas y las sacamos todas al tiempo. Ahí. Volvemos a cargar la aguja y volvemos a sacar todas al tiempo. Tendremos 8 puntos. Llevamos 3, 4, 5, aquí hasta 8. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya tenemos nuestros 8 puntos medios altos. Aquí levantamos cadeneta, giramos el tejido y ahora pinchamos en el medio punto de atrás. Aquí vemos la espiguita, aquí vemos que hay una espiguita, pues cogemos solo el punto de atrás. Ya hacemos uno, el primero, vuelvo, retrocedo para que veamos bien. El primero lo pinchamos aquí, justo el primer
puntito que tenemos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el último punto 8. Esto es importante que hagamos siempre la vuelta de 8 puntos, que no nos saltemos ninguno porque entonces el tejido no iría recto, se nos quedaría más estrecho si nos saltamos puntos. Es muy fácil, es muy rápido de hacer y vamos a tener unas calabacitas muy bonitas. Aquí repetiríamos de nuevo cogiendo la hebrita de atrás y vamos haciendo un punto en cada punto, siempre cogiendo la hebrita de atrás. Y así vamos a hacer 14 hileras en total. Aquí. Ahí. Podemos hacer muchas en poco rato. No nos toma mucho tiempo, pero es muy... el resultado es simpático. Y ahora que viene Halloween, pues mira, Halloween es una fiesta un poco más norteamericana, pero que poco a poco se está haciendo muy conocida a nivel mundial. Aquí en España siempre se ha celebrado el 31, el Día de los Difuntos, y el día 1, el Día de Todos los Santos. Pero últimamente, pues estamos también adaptando o adoptando un poco también la fiesta de Halloween. Bien, así vamos a seguir hasta tener 14 hileras de ida y vuelta. Voy a hacerlas y seguimos. Cuando tengamos ya las 14 hileras hechas, deberíamos tener, si miramos estas espiguitas de aquí, deberíamos tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 espiguitas. Y lo que son los puntos aquí hundidos, si ven que está como hace una hendidura, pues tendríamos 1, 2,
3, 4, 5, 6 y 7. Una vez llegamos ahí, vamos a cerrar nuestro rectángulo uniendo estas dos partes. Y lo hacemos de la siguiente manera. Cogemos el puntito de atrás con el puntito de cadeneta que tenemos al frente y cerramos con deslizado. ¿Qué es deslizado? Pues que sacamos el punto de una vez sin cargar la aguja. Nos vamos al siguiente cogiendo hebrita de atrás, nos vamos al puntito que tenemos al frente, enganchamos el hilo y sacamos, deslizamos de una vez. Llevamos 2. Aquí tendríamos el tercero. El cuarto. Cinco. 6. 7. Y 8 puntitos deslizados para cerrar. Y nos quedaría tal que así. Ahora vamos a dejar una hebrita larga. Y con esta hebra lo que vamos a hacer es cerrar, cogiendo aquí el borde. Vamos a ir cogiendo de esta forma. Para cerrar uno de los extremos. Se hace muy rápido. Estas calabacitas son chiquitas y las podemos hacer muy fácil y muy rápido. Entonces el tiempo nos rinde mucho. El material también, porque lleva poquito material. Y para regalar, para vender, pues nos puede venir muy bien estos trabajitos así rápidos. Bien, vamos a meter estas hebritas dentro para que no nos molesten. Y cerramos. Aquí queda cerradito. Apuntamos bien. Y dejamos la hebrita, la perdemos aquí. Y ahora aquí, en este interior, bueno, yo es que como he trabajado con doble hebra, he cogido solo una hebra para cerrar. Pero si tú trabajas con una sola hebra, pues usas esa hebra para cerrar sin dividirla. Yo es que la divido porque tengo 2 hebras. Ahora cogemos un poquito de relleno y rellenamos la calabacita.
aquí vamos a empezar también a cerrar. De la misma forma, también cogiendo aquí en el bordecito y vamos pasando. Hasta que lo tengamos cerradito. Creo que le podemos poner un poquito de más relleno. Voy a abrir aquí un poquillo y le vamos a meter un poquito más. No tiene que estar muy apretado, pero sí que esté rellenita, ¿eh? Aquí, así. Vamos a cerrar. Y apuntamos y perdemos. Y al tener el relleno, pues hay que insistirlo un poquito, pero ya la hebra se nos queda ahí trabadita. Ahora, yo como he dividido mi hilo en dos hebras, pues tengo aquí la otra hebra. Tú si lo haces con una sola hebra, no pasa nada. Coges otra hebra de hilo. Vamos a ver, se me resiste, ¿qué pasó? Y lo que vamos a hacer es pasar nuestra hebra a través de estos surcos que nos ha hecho el tejido. Entonces vamos con la hebrita por el surco, es decir, entre las dos líneas que tenemos aquí de espiguita. Aquí vamos a pasar de un lado al otro y tensamos. Ahora nos vamos al otro. Aquí. Y tensamos. Vamos al otro. Tensamos así en cada uno de los surcos. Y se nos van formando los gajitos estos que tienen las calabazas. Calabaza, auyama, no sé qué otros nombres tendrán en otros sitios. Aquí al centro y tensamos. Y aquí en España ahora es la época de las calabazas. Como cada época tiene una cosecha, pues ahora tenemos la cosecha de las calabazas. Yo la uso mucho para hacer cremas,
crema de calabaza, que está muy rica. Listo. Y cuando ya los tenemos todos, pues aquí apuntamos. Si nos deja aquí. Se me quedó la hebra cortita. Pero se puede. Aquí. Listo. Ya tiene forma. ¿Sí ven? Ahora perderíamos este hilito por aquí, por el centro. Los hilos siempre hay que perderlos de la mejor manera posible. Aquí, por ejemplo, podemos anudar y cortar. Aquí le damos 2 vueltecitas para que quede mejor. Listo. Esta calabacita ya está. Ahora, ¿qué tenemos que hacerle? Pues la parte verdecita, que iría aquí, la coronita verde. Y esa coronita también es fácil y sencilla. Yo en este caso voy a usar el hilo simple porque es un poquito más grueso. Es que yo trabajo con restos, ¿vale? Yo estas cositas así tan chiquitas aprovecho restos de hilos que tengo. Pero si ven la diferencia, el grosor de uno y el otro. Entonces, mientras que el color naranja lo he usado doble porque es muy delgado, este lo voy a usar simple. Creo que antes he dicho que lo iba a usar doble, pero no. Hacemos un anillo mágico de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos anillo y hacemos 6 aumentos. Pasamos a la vuelta 2. Aquí cerramos. Y aquí empezamos. 2 puntos juntos. 2. 3, 4, porque vamos de 2 en 2. 5, 6. Ahora, 7, 8. Aquí tendríamos 10. Y los dos últimos 12 puntos. Y esta sería la coronita de la calabaza. Sencillito, muy sencillito. Aquí vamos a dejar una hebrita larga porque es con la que vamos a coser el ganchito. Entonces aquí cerramos con un deslizado. Y esto lo vamos a coser aquí. A ver, yo es que aprovecho el rabito del anillo mágico para fijarlo aquí un poquito. Y una vez ya lo tengo aquí sujeto, pues ya podemos coser.
Eh, eso no es obligatorio, ¿vale? Eso son cositas que yo hago. A mí me sirven, pero no tiene por qué ser. Ya, cada uno también lo puedes pegar con silicona si prefieres. Yo prefiero coserlo. Primero porque es más, un poquito más resistente. Y segundo porque si no me gusta cómo quedó, lo puedo deshacer. Mientras que si le pongo silicona, pues ya no puedo deshacerlo, pues la silicona deja ahí una huella muy, muy fuerte. Así le vamos cogiendo una puntadita abajo, una puntadita arriba. Ups. Bien, ahora pasamos a colocar el ganchito. Yo le pongo una anillita, pero si no tienes la anillita, puedes coser el ganchito directamente a la calabaza. Yo es que le pongo la anillita porque, bueno, con la anillita se le da un poquito de más movimiento al pendiente, pero no es obligatorio. Listo. Aquí queda el ganchito con la anilla. Ahora me vengo aquí al centro. Y le damos unas puntaditas. Listo. Y ahora aquí ya me voy otra vez abajo para sacarlo por el otro extremo, si es que me deja. Ahí está. Donde tengo la otra hebrita también. Entonces ahora aquí le hago un nudito a las dos. Ahí. Una y dos veces. Y perdemos la hebra. Cortamos aquí. Esta también la pierdo con la aguja. Como la he sacado por el mismo agujerito las dos, pues ahí ya no ha quedado ninguna marca, ninguna huella de este hilo. Listo. Y ahora ya perdemos esto así. Ya. Ya tenemos el pendientito. Ya tenemos uno. Pues igual que este, haríamos otro. Aquí tenemos el otro. Y ya tenemos nuestro par de pendientes. Qué cosita más tierna. Miren, se ven tan bonitos, ¿eh? Me parecen como tan
cookie, las calabacitas para celebrar el Halloween. Si lo quieres hacer en llavero, mira, yo tengo aquí uno que he hecho en llavero. Ups. Es un poquito más grande, claro, porque esto es para ponerlo en la oreja, no interesa poner algo tan grande. Pero en llavero, ¿cómo harías? Pues adaptando el patrón que hemos hecho para estas chiquitinas. Aquí hemos empezado haciendo 8 cadenetas más una. En esta pues podríamos doblar esa cantidad, entonces tendríamos 16, 8 y 8, 16 puntos más 1. Entonces tendrías 16 puntos de esta forma. Aquí hemos hecho 14 hileras, pues aquí harías 18 hileras o 20 hileras. Y entonces te quedaría una calabaza más o menos de este tamaño, que para un llavero está también muy bonito. Pues ya está. Fácil, sencillo, rápido de hacer, fácil de tejer. Podemos hacer muchos en poco tiempo y podemos venderlo, regalarlo, ya cada cual, si los quieres vender, los puedes vender, y el costo es un costo mínimo, con lo cual el precio lo puedes hacer muy, muy asequible para que la gente lo compre. Pues chicas, chicos, hasta aquí hemos llegado. Ha sido un tutorial cortito, pero me parece que es muy bonito. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente proyecto. Hasta luego.